Hablemos. Hablemos. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Este es el 9º episodio del año 2026 de Hablemos. Y iniciamos este espacio con la sonata de Héctor Campos Parsis, Divertimiento del Sur. Hablemos. En la vez anterior hablamos partimos, debo decir, de una pregunta sinuosa. ¿Por qué Puerto Rico no es aún el estado 51 de la Federación Estadounidense? Y yo esbocé varias razones. La primera es que porque el Congreso no lo ha querido. A partir del año 1898, cuando ocurre la invasión, desde ese momento no hubo ni hay la intención del Congreso de conceder a Puerto Rico la estadidad, el Estado 51, ni el 52, ni el 53, ni el 54. Y en voceo expresé varias razones. Primero, porque esta es una nación. Puerto Rico es una nación. Estados Unidos no acepta en su federación naciones. Acepta territorios en los cuales la población angloparlante, protestante y blanca es la dominante. Así ocurrió en Luisiana, allá en el 1820. Así ocurrió en Texas, allá en el 1846. Así ocurrió en Hawái, allá en el 1858. Y así ocurrió en Alaska en el 1959, más o menos. O sea, Estados Unidos solo permite y acepta en su casa, territorios donde predomina la población angloparlante, anglosajona, germánica, protestante y blanca. Así que esa es la primera razón. La segunda razón, y ya lo dije anteriormente, es que tal y como Puerto Rico existe para Estados Unidos como territorio no incorporado, es lo más conveniente para Estados Unidos. Es conveniente un territorio no incorporado donde existe un mercado cautivo, donde compramos y vendemos algunas cosas. Compramos los excedentes de su industria agrícola y manufacturera. A Puerto Rico le conviene a Estados Unidos como lo que es, como colonia permanente, como territorio no incorporado. Para continuar con esa contestación a la pregunta por qué Puerto Rico es aún un estado, tengo aquí a uno de los constantes y persistentes y asiduos amigos de Hablemos. Tengo aquí conmigo a mi derecha a Ángel Manuel Rivera, profesor de historia y abogado. Nadie es perfecto. Y abogado puertorriqueño. Y partir de esa pregunta, la vez anterior, y quisiera abundar contigo, ¿por qué Puerto Rico aún no es un estado 51 de la federación llamada Estados Unidos de América? A pesar de que hace más de 100 años, un grupito pequeño, no son muchos, aunque crean que son muchos, de puertorriqueños, quizás el 30%, desea ser estado de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre eso, hablemos de esa situación. Con mucho gusto, Irón. Me invitas una vez más a este programa y te agradezco enormemente esta oportunidad para hablar de estos temas que tanto nos preocupan y nos apasionan.
y en torno a los cuales seguimos investigando y tratar de llegar a nuestras conclusiones y llevarle a los amigos de estas redes alguna luz adicional. Mira, esta es una pregunta que me recuerda a un anuncio comercial que había muchos años en nuestras televisiones y nosotros lo debemos recordar porque había un diálogo entre dos personas y uno le preguntó al otro por qué sucede tal cosa y el otro le decía, solo su peinador lo sabe. Significa que esos son, por supuesto, contestaciones misteriosas que en torno a las cuales lo único que podemos hacer es eh, atar cabos, analizar la evidencia circunstancial y en todo caso, pues, eh, especular un poco, ¿verdad? A la luz de ciento y pico de años, 127 aproximadamente de esta relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, que es tan compleja, es tan zigzagueante y parece ser que no tiene unos datos muy claros porque en el colonialismo una de las características más horribles que tiene es que el colonizador no habla ni se expresa claramente porque el colonizador cree que no tiene que darle explicaciones a nadie, ni mucho menos a los colonizados. El colonizador solamente dice llegué aquí, hago lo que me da la gana, ya lo estamos viendo en estos días con este presidente Trump, que está aplicando eso en otros lugares del mundo. Así que en el caso de Puerto Rico, pues hemos sufrido de lo mismo. Eso es un fenómeno del colonialismo. Estados Unidos, como tú bien sabes, llegó aquí por razones geopolíticas, ¿verdad? En el 1898 había unas situaciones en el mundo y en América Latina que mandataban a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos a invadir el archipiélago nacional, como lo hizo con Cuba y en otros lugares. Y se quedó indefinidamente con una gran cuota de improvisación. Estados Unidos, yo sostengo que no tenía en un papel todo en blanco y negro lo que iba a hacer con Puerto Rico. Estados Unidos lo que tenía era un plan inicial y unas intenciones de entrada, pero no tenía un libreto para 100 o 127 años. Eso no lo había. Así que una gran parte de todo lo que ha venido sucediendo se ha determinado en la marcha, ¿verdad? Se ha determinado en el proceso. Ahora, sí hay una cosa que ya tú y yo lo habíamos hablado en otros momentos y sé que lo mencionaste en programas anteriores, y es que Estados Unidos nunca dio en ningún momento ningún indicio claro, parte de lo que hemos estado diciendo, ningún indicio de que tenía un plan específico para Puerto Rico, ni en el Tratado de París, ni en ningún proceso de negociación con España, dentro de las muchas notas y cables diplomáticos que se intercambió. En ningún momento aparecía ninguna mención a Puerto Rico, que de hecho fueron muy pocas, porque casi toda la atención era en Cuba. Y lo que se habló de Puerto Rico era mínimo y en forma alguna se podía desprender ningún plan particular. Lo único que supimos es que mientras a Cuba se le empezó a acomodar para concederle la independencia en el 1902, a Puerto Rico se le endilgó una ley colonial que es la Foraker, que en sus penumbras y en su formato general lo que te estaba sugiriendo es que iba a haber colonia indefinida. Esa es la tónica de la ley Foraker. Luego se repitió en términos ideológicos 17 años más tarde, pero en general Estados Unidos nunca ha dicho que tiene ningún plan en particular con Puerto Rico, ni de estadidad ni de nada. Lo único que podemos especular es cuál ha sido su conducta con relación a Puerto Rico. Pues su conducta con relación a Puerto Rico es la que tú acabas de decir, que lo más que le conviene es el arreglo, si se le puede llamar así, que ha tenido un arreglo forzado, ¿verdad? Que le ha convenido solamente a una de las partes o más a una que a la otra. Y así aparentemente hemos llegado aquí y tampoco 127 años más tarde hay indicios de que eso vaya a cambiar fundamentalmente. Así que estamos en esa y vamos a ver qué sucede en los próximos años. Sí, Manuel, hay un sector de puertorriqueños que yo entiendo que no es mayoritario, a pesar de que han ganado plebiscitos donde la participación electoral ha sido poca, que reclama la estabilidad
como un derecho a la igualdad. Sin embargo, hay que decir que no existe un derecho a la igualdad con respecto a convertirse en Estado de Estados Unidos. La estadidad es, digamos, una especie de privilegio, ¿verdad? O sea, tú tocas a la puerta de Estados Unidos y ellos la abren si les da la gana. Y si les da la gana, la mantienen cerrada. O sea, que no existe un derecho a la igualdad. Eh, Como dijo en un momento aquel gobernador que se llamaba Rosselló, padre, existe el derecho a la igualdad con respecto a la estadidad, como dice la actual gobernadora Jennifer González. Distinto a la independencia. Existe un derecho inalienable a la independencia. De tal manera que ni siquiera hay que exigirlo en plebiscito. La independencia es un derecho. Los pueblos tienen derecho a ser libres y soberanos. Así que, de esa manera, pedirle a Estados Unidos la estabilidad cuando no hay tal derecho es pedir realmente que continúe para siempre la colonia. Que de eso se trata. Mientras más se pida la estabilidad, más se extiende, más permanece la colonia. ¿Qué te parece esa? Sí, por supuesto que estoy fundamentalmente de acuerdo con tu análisis. Yo lo que creo es que el sector estadista de Puerto Rico ha caído en la trampa y en el engaño de que la estadidad es una cuestión numérica que se gana en unas elecciones o se gana en un plebiscito, ¿verdad? Y que eso es parte del concepto estadounidense de democracia, eso de que la mayoría manda. Eso es una falacia, eso es una mentira, porque Estados Unidos y cualquiera que conozca un poco las interioridades del caso de Puerto Rico sabe que aquí el problema no es de mayorías ni de minorías, aquí el problema fundamental es de libre determinación. Eso es un enfoque muy distinto al que le da Estados Unidos a sus formas de decidir políticamente. El estadounidense brega con conceptos como ciudadanía, como votos en el Parlamento, como alianzas congresionales. Eso para decidir el futuro de un país no son esas reglas las que tú tienes que seguir. Tú tienes que seguir unas reglas de la libre determinación conforme a la existencia, como tú dijiste ahorita, de una nación, que eso es decir mucho. No es meramente que es una nación, es que es como el que se trata de tragar un tornillo, un tornillo de acero, no es digerible porque es un cuerpo extraño a tu sistema, es algo que tú no te lo puedes ni tan siquiera acercar a la boca. Y eso sucede cuando existe una nación como Puerto Rico, que ya estaba formada en el 1898 y los Estados Unidos lo saben perfectamente bien. Saben que no es el caso de Hawái, saben que no fue el caso de Texas, en términos culturales y sociológicos. Eran lugares raramente poblados, ¿verdad? Con unas condiciones mucho más fácil de cooptar, mucho más fácil de agarrar política y territorialmente, pero Puerto Rico no. Puerto Rico es muy distinto. Y entonces los estadistas creen que pueden resolverlo por mayoría de votos, ¿verdad? Y creen que la mitad más uno es suficiente para que se activen unas reglas de democracia y que Estados Unidos conceda la estadidad para Puerto Rico. Y como tú has dicho, eso es imposible porque lo dijiste ahorita, la casa es de ellos y el que es dueño de la casa es dueño de la puerta y la abre y la cierra cuando quiera, a diferencia de la independencia que la calle es libre. Por eso es que uno puede irse a la calle cuando quiera, porque la calle es libre y el derecho es el de la independencia, no es el de la estabilidad. O sea, en Puerto Rico puede haber, digamos, una supermayoría de estadistas, 80, 90% de peticionarios de la estadidad, y aún así
Estados Unidos no tiene por qué abrir la puerta, Claro que no. su puerta privada. ¿Sí? Y que la va a abrir o cerrar de acuerdo a sus conveniencias. Rubén Berrío, persona que yo personalmente admiro mucho, ¿verdad? Él lo ha dicho mil veces, Mucho. lo admiraba a Rubén, es uno de los líderes más importantes y que mejor plasma las cosas. Si tú tienes un 80%, que no es el caso, si tienes un 80% de mayoría estadística en este país y se la planteas a Estados Unidos, es como si una pareja tuya te diga, yo te prometo que te voy a hacer el 80% de las veces fiel, pero hay un 20% de probabilidad de que no te sea fiel. Entonces, por lo tanto, pues Estados Unidos para su conveniencia no se va a tragar un problema que luego se le explote en un movimiento de secesión o algo por el estilo. O sea y los estadistas parece que no saben eso. El colonialismo es un crimen de lesa humanidad. Puerto Rico sufre colonialismo desde hace 126 años. Sí. Es un crimen. ¿Por qué es un crimen? Porque las Naciones Unidas lo establece desde el año 45, desde que se creó las Naciones Unidas, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo establece como un problema geopolítico de serias consideraciones. De hecho, todas las guerras conocidas, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, responde a problemas de carácter colonialista. El colonialismo es un crimen. Y es un crimen porque impide al país colonizado el derecho a pararse y desarrollarse con sus propios pies. Eso es colonialismo. Y parte también de la visión racista, de que la metrópoli es racial, biológicamente superior al país colonizado. Por eso es un crimen. Desde que llegaron en el 98 dijeron que Puerto Rico no tenía capacidad de gobernarse, que era un país inferior, que era un país católico y por ser católico era inferior, porque la visión protestante es de que el catolicismo es un problema. A partir de esa premisa de que Puerto Rico es inferior y que la metrópolis es superior, establecieron con la fuerza el colonialismo. El colonialismo es un crimen. Mientras se mantenga en Puerto Rico, estamos bajo una situación de no solo de dependencia, sino también de posesión, de control económico y de dominio político. Por eso la colonia, aunque se llama Estado Libre Asociado, sigue siendo colonia. Y lo que es peor, que es que la estabilidad no resuelve el problema del colonialismo. Porque el colonialismo fundamentalmente es cuando a tu país le lo manda otro. Yo quisiera saber si con la estabilidad va a dejar de existir esa realidad, de que a Puerto Rico lo va a dejar de mandar Estados Unidos. ¿Eso es cierto en la estabilidad? Pues por supuesto que no. La estabilidad va a ser meramente la misma colonia con 2 o 3 representantes en la Cámara y en el Senado. Una Cámara que ahora mismo tiene 435 miembros y Puerto Rico tendría 5 sillas más para más o menos 440. 5 entre 440. ¿Qué soberanía es esa? Yo quisiera saber. Igualmente en el Senado, que son 100 miembros ahora, bueno, pues por la estabilidad de Puerto Rico serían 102. Sería entonces 2 de 102. O sea, ¿qué parte del bizcocho le va a tocar a Puerto Rico? Independientemente de eso, cuán muchos o pocos sean, mientras tú tengas representación en un parlamento ajeno y no tengas tu propio parlamento, vas a seguir siendo una colonia. Así que en ese sentido, es equivocado el que haya gente que piense que el colonialismo se va a resolver con la estadidad. Hay gente que indica, inclusive voceros internacionales y progresistas que dicen que mira qué sinvergüenza estos estadounidenses sojuzgan a los puertorriqueños y no le dan su derecho al voto.
Pero si es que los puertorriqueños no necesitan ni desean votar por el presidente, eso no es parte de la psiquis política de este país, y mucho menos se va a resolver el colonialismo con que poco más de 1 millón de electores voten en un país donde votan más de 250 millones de electores. O sea, ¿qué soberanía es esa? ¿Qué descolonización es esa? Pues por supuesto que no es ninguna. Y eso lo sabe Estados Unidos, y ahorita podemos hablar de la cantidad de veces que el liderato puertorriqueño ha hecho actos específicos y concretos para promover la estadidad, como la que hizo la primera vez, que fue uno de los primeros comisionados residentes, que fue Santiago Iglesias Pantín, que sin saber inglés, como el anterior comisionado residente, Luis Muñoz Rivera, que no sabía inglés, tenían un intérprete allí en el Congreso, promovió esto. Iglesias Pantín, el primer proyecto que hizo cuando se tomó posesión en 1933 fue pedir la estadidad para Puerto Rico. ¿Y qué hizo el Congreso? Pues lo que ha hecho tantas veces, abrió una gaveta y por ahí los apoyos se acabó, ¿verdad? Eso es otra muestra más, otra evidencia circunstancial de que no nos podemos vestir porque no vamos a ir. Bueno, acudir al Congreso, como hicieron hace poco 300 miembros del Partido Nuevo Progresista, a pedir la estadidad para pedir más fondos federales, para pedir igualdad en la distribución de los fondos federales, prácticamente insultante al Congreso federal. Ir al Congreso a pedir más fondos federales, es a pedir más dependencia, es a pedir menos desarrollo económico, es para pedir más pobreza. De hecho, más de 100 años de colonialismo federal norteamericano, estadounidense, no ha significado el crecimiento económico de Puerto Rico, mucho menos el desarrollo económico. La pobreza extrema es igual. Más del 50% de los puertorriqueños viven en pobreza extrema. La colonia no lo ha solucionado, y la estadidad en las mismas condiciones tampoco lo va a solucionar. Y se supone que no fuera así. Se supone que este país iba a gozar de lo lindo, iba a tener todas las bonanzas del mundo, y al día de hoy tenemos una de las migraciones, de las emigraciones más altas del mundo. Yo no conozco a ningún país de la humanidad donde tenga a más gente de los suyos fuera que adentro. A mí me gustaría saber qué país tiene. Puerto Rico tiene 3,5 millones en el archipiélago y tiene casi 5 en Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué país es ese? ¿Qué progreso es ese? ¿Sabes? Y la gente te dice, lo mejor que tiene Puerto Rico es que tenemos el derecho a emigrar. Esa es la gran ventaja. Bueno, eso es como decir que bueno es el matrimonio porque tienes el derecho a divorciarte. Pues entonces el matrimonio no sirve para nada. O sea, ¿para qué yo me quiero ir del país? Yo lo que quiero es quedarme aquí. Luego, ese es el gran engaño. Y me parece también, Irán, y luego podemos esbozarlo un poquito más detenidamente. Yo creo que el liderato del PNP ya sabe que aquí vamos a hacer Estado en el siglo 60, ¿sabes? Entonces está jugando con eso, ¿verdad? Y manteniéndola. Decías ahorita de los fondos federales. Bueno, Estados Unidos sabe bien, como sabe aquel novio millonario que tiene una noviecita que lo quiere mucho, ¿verdad? Pues esa noviecita evidentemente lo que quiere son los chavos y no al novio, y el novio lo sabe. Entonces, ¿qué cabida le va a dar? ¿Qué credibilidad le va a conceder a una noviecita de la que tú crees que lo que quiere es tu dinero y no tu persona? Y en eso se van a debatir hasta que se den contra el piso. La concepción política se trata de la otredad. Ellos siempre serán los otros, y nosotros siempre seremos otros. Los puertorriqueños no se sienten estadounidenses. Ellos son otros. Quizá dentro de 100 años se podría cambiar. Quizá podrían despoblar a Puerto Rico, que es lo que ocurrió con Hawái y con Alaska. Pero por el momento, los puertorriqueños han demostrado su recia terquedad de ser puertorriqueños.
aunque intentaron en un momento, los primeros 30 años de la colonia, quitarnos el idioma. No lo lograron. Seguimos siendo tercamente puertorriqueños. Y eso ellos lo saben, y porque lo saben, aquí no habrá estadidad, ni habrá otra cosa parecida a la estadidad. No hay duda que este país ha demostrado que mata a cuchillito de palo, como se decía en nuestra juralía. Esa terquedad, ese emperramiento que tienen los puertorriqueños de no dejar de ser lo que son y de seguirlo siendo aún estando allá. Podrán algunos de ellos alardear, pero cuando los puertorriqueños se van de aquí y van a Estados Unidos a vivir, a quien buscan es a otros puertorriqueños para ser amigos allá, pero no se buscan a americanos, siguen siendo otros, aún estando allá. Eso es lo más grande. Y los estadistas, el proamericano más grande del mundo, cuando se refiere a Estados Unidos, se refiere a los otros. Mira estos tipos que vienen a mi país hasta los 40. Y un estadista molesto porque allá vienen a exigir que en un lugar, me parece que fue en Fajardo, que unas comensales de anglohablantes requirieron que se les hablara inglés, no sé si fue en Fajardo. Entonces, y la gente pues se molesta por eso, y los primeros que se molestaron fueron muchos estadistas, y yo los comprendo. Eso confirma, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir, que aquellos son aquellos y nosotros somos nosotros, independiente de quién sea mejor que el otro, pero la realidad es que aquellos son una cosa y nosotros otro. Mientras subsista eso, olvídate tú de la estadidad, ¿verdad? Eh, Mientras tanto, Irán, lo que me preocupa es que en el proceso de esa agonía, este país pues se deteriore y a la larga, muy a la larga, entonces pase lo que tú acabas de decir, que las defensas se marchitan, se debilitan de tal manera que entonces sí, que en 90 o 100 años, entonces puede que se esté hablando de una probable. Lo que pasa es que de aquí a 80 o 90 años no sé cómo va a estar Estados Unidos. No sé si le va a interesar un estado adicional. No sé si va a tener la misma potencia imperial que tiene hasta ahora. O sea que muchas cosas. El futuro es extraordinariamente impredecible, así que eso es lo que lo hace interesante, pero lo que nos hace también nos obliga a majarnos los pantalones. Paradójicamente, mientras más se reclama esta idea, más se mantiene la colonia, se preserva la colonia. Esa es la paradoja. Llaman la cochina colonia, pero al pedir la estadidad a sabiendas de que no es posible, en las condiciones políticas que hemos hablado, lo que hacen es mantener la colonia, porque Puerto Rico es, como tal y como está, le conviene a Estados Unidos. Y tal y como está, Puerto Rico no puede desarrollarse, porque, por ejemplo, la ley de cabotaje nos impide Utilizar otros barcos de otras matrículas y a otros precios. nos impide reducir la inflación, el alto coste de los productos que vienen a través de los barcos mercantes de Estados Unidos. Nos impide buscar los mejores productos en otros mercados, mejores ofertas de gas, de petróleo y cosas por el estilo. O sea, aquel concepto que esbozó Luis A. Ferré allá en el 68, él llamó la estadidad jíbara. Pues la estadidad jíbara es realmente la independencia, porque no puede haber estadidad jíbara dentro del concepto federativo de Estados Unidos. Hay que hacer estados como son los demás estados, con un comercio restringido dentro de ellos mismos, eh, sin diferencias de tarifarias proteccionistas entre ellos mismos, con los barcos de ellos mismos, eh, solamente en virtud de los tratados comerciales que ellos impongan. Puerto Rico necesita tener libertad comercial, libertad política, para desarrollarse en el Caribe, en nuestro hemisferio, en nuestro mar Caribe. El hemisferio es total.
Nuestro hemisferio va Desde Alaska. desde Alaska hasta la Patagonia o la Tierra del Fuego. Sin embargo, solamente estamos limitados a comerciar con Estados Unidos. Y el resultado es pobreza extrema, el resultado es el narcotráfico, el resultado es la incapacidad del desarrollo económico de Puerto Rico. Esa ha sido la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Inferioridad política y pobre o ningún desarrollo económico. Y una situación potencialmente explosiva. Y un profesor mío, cuando nos daba los exámenes y nos decía que nos quedaba 1 hora, decía la bandera en alto y el tiempo contando. Significa que los días siguen caminando. Estados Unidos no sabemos cuánto más se va a debilitar. Eso de Make America Great Again, el again significa que ya no lo éramos como antes, queremos hacerlo otra vez. Ahí hay una admisión de que las cosas no están como empezaron. Puede que haya un declive, yo creo que hay un declive, ¿verdad? Y mientras tanto, Puerto Rico va a quedarse esperando algo que cada día está más lento y, como tú dices, la estabilidad, mientras más se acerca, más se aleja. Mientras más se pide, más se deniega. Y cuando hay movimientos de hacer, adelantar la estadidad, cuando vienen gobiernos estadistas, cuando vienen a empujar proyectos en la legislatura estadounidense, aquí como que se activan unas fuerzas de resistencia antiestadistas y eventualmente hacen que las cosas se queden iguales. O sea que es un proceso que, como tú dices, la perpetuación y el mantenimiento de lo que hay, lo que hace es que aleja la estadidad, mantiene la colonia y en algún momento aquel país que es el más poderoso del mundo ahora, que es sobre lo que se basa y está predicada la estadidad, yo quisiera saber cuándo ese país deje de ser la potencia que es. Entonces, ¿qué van a hacer los estadistas? Si los estadistas predican su estadidad sobre las bases de que Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra, y cuando no sea Estados Unidos y cuando sea China, van a hacer un PNP chino, van a promover una estadidad china, cuando las cosas a nivel del mundo y de las fuerzas políticas del globo se alteren y se produzcan unos nuevos paradigmas políticos, ¿qué van a hacer los estadistas? En un momento en donde la estabilidad todavía no habrá venido, porque todo tiende a indicar que esto va a quedarse. Imagínate que están hablando hasta de Groenlandia, pero ¿qué es eso? Y hablando de Canadá, que sabemos que no va a pasar, pero el solo hecho de que estén hablando de eso y no de Puerto Rico, eso te da un indicio para mí que es clarísimo. La colonia es una camisa de fuerza que nos restringe nuestra capacidad de desarrollo. La estadidad es una doble camisa de fuerza que nos obliga solamente a mirar y a comerciar, a negociar con Estados Unidos. La independencia nos libera de la camisa de fuerza y nos permite negociar con otros países. Una república de Puerto Rico donde haya libre empresa, donde haya comercio libre, donde haya mercados libres, donde haya la capacidad también de proteger nuestros productos nativos, las industrias nativas, va a ser mejor, mucho mejor que la colonia o la estadidad. Así que el problema es que hay miedos inculcados. Estamos dentro de todo este aparato mediático de Estados Unidos, auspiciado por lo que le conviene a la colonia, lo que se enriquecen con la colonia, y ante esa situación estamos limitados a que haya un verdadero junte de puertorriqueños hacia la soberanía. Con el Estado Libre Asociado no hay soberanía para desarrollarse. Con la estadidad, mucho menos.
Nuestra invitación es a probar la independencia. Al fin y al cabo, hay 193 países libres e independientes que son miembros de la ONU, y solamente hay 17 colonias, bueno, 18, incluyendo a Puerto Rico. Significa que es mejor ser libre que ser colonia. Ningún país libre desea regresar a ser colonia. Hubo 80 colonias cuando allá en el 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. 80 y tantos colonias. Ahora solo quedan 17, 18, porque Puerto Rico no está incluido. Sin embargo, es un país que aún no ha alcanzado su soberanía. Y por eso todos los años, todos los veranos, el Comité de los 24 abre sus puertas, sus deliberaciones para escuchar a los puertorriqueños. El Comité de los 24 es la ONU. Solo hay 18 colonias en el mundo. Hay 193 países libres y soberanos. Numéricamente significa que es mejor ser libre y soberano que ser colonia. Y además de eso, Irán, es que la independencia de los pueblos es lo que para los seres humanos es ser mayor de edad. Todos los seres humanos del planeta en un momento tuvieron 6 meses de edad, en otro momento tuvieron 5 años, pero en algún momento de su vida llegaron a la mayoría de edad. Eso pasa con los países. Más de la mitad de la tierra del planeta en algún momento fue colonia de otros, pero advinieron a la mayoría de edad y se convirtieron en estados soberanos. Por eso es que, independientemente de que sea mejor o peor, yo creo como tú que es mejor, pero además de ser mejor la independencia, es que es el estatus natural, es lo consustancial a existir como nación, como sociedad. Es ser un estado soberano. Esa es la forma natural de existir. Y la humanidad ha corrido hacia la liberación, ha evolucionado hacia la independencia. La humanidad no ha evolucionado hacia integrar los países, a que los países sean estados de otros. Ese no es el curso de la historia de la vida humana. A la colonia y a la estadidad en particular, a la idea de la estadidad, tú estarás de acuerdo conmigo, que lo que la sostiene fundamentalmente y lo que hace que la gente todavía vote, promueva mucha gente, la suficiente como para ganar unas elecciones, aún un plebiscito, es la idea de la dependencia económica y del mantengo. Sí. Esa es la respiración artificial que tiene, y ellos saben, los estadistas saben que su liderato es todo lo que tú quieras, pero es quien tiene la imagen y la proyección, que es el que te va a traer la dependencia, es uno de los 3 partidos que no son los otros 2. Sí, la colonia, como muy bien dice, es la presunción de que siempre seremos menores de edad, de que nunca llegaremos a ser adultos, de que siempre seremos dependientes. Y mientras seamos dependientes, estaremos siendo un país con grandes problemas económicos, sociales. El crimen, el narcotráfico, son derivados de la condición colonial de Puerto Rico. No significa que no va a haber problemas en la República. Va a haber problemas en la República. De hecho, el primer día de la República va a ser igual que el último día de la colonia. Pero a partir de ese día habrá momentos gloriosos donde recuperemos nuestro espíritu, nuestra nación, nuestra soberanía hacia un mejor futuro. Bueno, pues Irán, parece que estamos ya recogiendo vela, pero eso del infantilismo del que hablamos, eso se ve en las actitudes de los puertorriqueños, especialmente de los colonizados. Fíjate que todos los niños pugnan por cuál de todos los papás es más fuerte. ¿Quién no ha visto a 2 niños pugnando? Uno dice que mi papá es más fuerte que el tuyo porque mi papá puede cargar un sofá encima, y el otro se inventa, no, mi papá es más fuerte porque puede cargar un cajo, y así por el estilo. Y tú lo ves ahora, los colonizados diciendo, mi papá, que es Estados Unidos, le puede más que Irán y puede más que qué sé yo quién. Esos son actitudes de niños. Sí, gracias Manuel por estar aquí en Hablemos. Tenemos hoy público, tenemos hoy a nuestro
amigos que producen este programa. Tenemos a Rubén González, a Idalia Santiago, a Ramón Alfredo Bazán, a Nilda Reyes Franco, que es el cuerpo, el equipo productor de este espacio Hablemos, que ya lleva cerca de 3 años. Y el maestro de los controles. Y el maestro, director técnico, videograbador, Adrián Siaca Pérez. Así que nada, gracias, seguiremos en Hablemos. Buenas tardes, Buenas o tardes. buenas noches. Depende de cuando usted vea este programa en YouTube. Saludos. Saludos.